Ahora sí. Disculpen. Es la falta de... Bueno, entonces, les decía, una FEM ideal mantiene constante la diferencia potencial, pero bueno, eso no existe en la realidad. En la realidad existen las FEM. Estoy marcando, así tendría que haber puesto. En realidad existen las FEM reales, que las pobres, cuando uno le pide mucha corriente, empiezan a mostrar la hilacha, digamos. Entonces, bajan la tensión en bornes. Por ejemplo, una batería de auto normalmente tiene unos 13, 14 voltios. Cuando hacemos arrancar el auto, ese valor baja muy por debajo de los 12 voltios, digamos. Pero es un instante pequeño de tiempo. Después que arranca el auto, vuelve a recuperar su tensión, porque el consumo es menos. Bueno, algunos símbolos para los que pueden encontrar en los libros, ¿no? Para cuando manejemos un circuito. Entonces, van a encontrar el cable, conductor es una línea negra. La resistencia se esquematiza con una serie de montañitas y valles, para indicar que los electrones no la tienen barata para pasar por ahí, ¿no es cierto? Subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar. Esa es la resistencia. Una FEM ideal, la línea vertical más larga, indica el polo positivo, o el terminal positivo, y la más cortita el negativo. Acá hay una FEM que tiene una resistencia interna R, se puede colocar a la izquierda o a la derecha, no hay problema. Y los instrumentos de medición que pueden aparecer en el circuito, el voltímetro, que mide diferencias de potenciales, y el amperímetro, que mide las corrientes que pasan a través de él. Los instrumentos ideales son aquellos que, como por ejemplo el voltímetro, tiene resistencia infinita. O sea, el voltímetro ideal tiene resistencia eléctrica infinita. Por él no circularía, cuando lo conecto en una parte concreta del circuito, corriente alguna. El real tiene una resistencia grande, pero no infinita. El amperímetro. El amperímetro ideal tendría una resistencia eléctrica cero. O sea, pasaría todo a través de él, no habría caída de potencial. Pero el real la tiene chiquita la resistencia, pero la tiene, digamos, no es. Nosotros vamos a trabajar en lo posible, en general, con voltímetros y amperímetros ideales en el circuito. ¿Eso qué significa? Que al colocar un voltímetro o un amperímetro en nuestro circuito para medir una diferencia de potencial o una corriente, no vamos a afectar al circuito en sí, no lo vamos a interferir, no vamos a modificar su corriente, ni sus potenciales. Los voltímetros y amperímetros ideales dentro de un circuito serían como fantasmas, digamos. No interactúan, solo miden. Bueno, acá hay un ejercicio, se ve que se le escapó un par de... Dice, una fuente de tensión en un circuito abierto. Fíjense acá, como ejemplo para colocar voltímetros y amperímetros. Tenemos una fuente de tensión de 12 voltios, FEM 12 voltios, resistencia interna 2 ohmios, y colocamos un voltímetro entre sus terminales. Esto, si fuese una batería, acá estaría el borne negativo y acá estaría el borne positivo, en A y B, y al amperímetro lo estoy colocando después del punto B. Fíjense que el voltímetro se conecta en paralelo con la fuente y el voltímetro en serie.
Ahí estaría abierto el circuito. Si yo lo cierro, entonces, ahora fíjense que la cosa cambia. Lo que tenemos ahora es, hemos agregado al voltímetro, el amperímetro y la fuente una resistencia de carga. Hemos conectado una resistencia de carga de 4 ohmios a la FEM. El amperímetro está en serie con la resistencia, o sea, la corriente que circula por la resistencia circula por el amperímetro, y el voltímetro está en paralelo con la FEM. O sea, el voltaje, la diferencia de potencial que mide el voltímetro es la que hay entre los puntos A y B de la fuente de tensión. Bueno, si yo quiero calcular la corriente eléctrica, tengo que aplicar la ley de Ohm. ¿Se acuerdan? La ley de Ohm decía que el voltaje era proporcional a la corriente y esa proporcionalidad estaba dada por la resistencia. ¿Cuáles son las resistencias que tengo acá yo? La resistencia interna de la fuente y la resistencia de carga. Las dos, como circula la misma corriente, están en serie. Ya vamos a ver que si las resistencias están en serie, se suman. Entonces, para mostrar una fuente de tensión, la corriente que circula por la FEM, por la resistencia de 4 ohm y por el amperímetro es 2 amperes. 12 dividido en 6. Por el voltímetro no circula ninguna corriente porque es ideal y tiene resistencia infinita. Entonces, la corriente, cuando viene por acá, pasa por la resistencia de 2 y se encuentra con esta bifurcación, para acá es una tapia, no puede pasar, entonces se va por acá. Pasa por la de 4. Muy bien. Disculpen, me pasé. Entonces, ¿cuál es la caída? ¿Cuál es la lectura en bornes de la fuente? Fíjese, la FEM tenía 12 voltios. ¿Y cuánto hay entre A y B? Pues bien, hay I por R, o sea, los 8 voltios, que es la... Entonces, de los 12 voltios que hay en la FEM, entre A y B quedan 8. ¿Por qué? Porque 4 han quedado acá. R minúscula por 2, es 2 por 2, 4. O sea que 12 voltios, quedan 4 acá, y a la resistencia solamente le llegan 8. Bueno, acá hay otro ejemplo de lo que es un circuito abierto. En un circuito abierto no circula corriente, ¿no? Entonces, si yo tengo este circuito acá a la izquierda, no hay circulación de corriente. Si no hay circulación de corriente, no hay caída en la resistencia. Si no hay caída en resistencia, la FEM se traslada, por así decirlo, a los puntos A y B. Por ejemplo, si usted tiene una batería y la batería está en vacío, o sea, está desconectada, y la conectan a un voltímetro y ahí le da la FEM prácticamente. Ahora, si la batería está funcionando y está entregando corriente, van a ver que la tensión baja. Entonces, cuando el circuito está abierto, no hay problema. La FEM se mantiene en borne. En un cortocircuito, ¿qué es un cortocircuito? Un cortocircuito es un recorrido de muy baja resistencia, prácticamente cero, entre dos puntos de un circuito. Entonces, ¿ustedes cómo podrían hacer un cortocircuito en su casa? No lo hagan. Pero si ustedes conectan en el enchufe de la casa mediante un cable, el positivo, la fase y el otro, bueno, eso explota, porque hay una fuente de tensión que entrega una FEM ilimitada y ustedes están cortocircuitando, o sea que la corriente tiende a infinito. Si la corriente tiende a infinito,
el cable ese se calienta muy rápidamente. Bueno, uso de amperímetros y voltímetros. ¿Cuánto nos queda? Bueno, todavía nos queda unos minutitos. Los voltímetros, ya saben, se conectan en paralelo y los amperímetros se conectan en serie. Este ejemplito que vimos en la clase anterior, ¿no? Acá, por ejemplo, tienen el voltímetro que está en serie con esta resistencia, el amperímetro está en paralelo, entonces, perdón, el amperímetro está en serie con la resistencia, el voltímetro está en paralelo, entonces, el amperímetro mide la corriente que pasa por la resistencia y el voltímetro mide la diferencia potencial en la resistencia. Acá, en este circuito, han conectado el voltímetro en serie con, con el circuito, con la resistencia de 4 ohmios. Y bueno, si fuese un voltímetro ideal, estaría midiendo la tensión entre estos dos bornes, pero como por acá no circularía corriente, porque el voltímetro tiene resistencia infinita, estaría midiendo la FEM, nada más, como en el caso anterior. Bueno, acá está el mismo circuito de la otra vuelta, ¿no? Si yo hago que la resistencia, saco la resistencia de 4 ohmios y dejo solamente la de la fuente, la corriente que circula es 6 amperes, ¿no? Y el voltaje entre A y B es directamente la corriente. Digamos, si yo saco la resistencia esta, si saco la resistencia de 4 ohmios, es como si cortocircuitara la batería. Es como si a la batería ustedes le pusiesen un cable cortito entre el positivo y el negativo. Saltarían chispas, ¿no es cierto? Porque ¿quién es la única resistencia que está limitando esa corriente? La resistencia interna, que por lo general suele ser muy pequeña, muy pequeña. En este caso es de 2 ohmios, pero por lo general son valores mucho más pequeños. Entonces, como moraleja de todo esto, un cortocircuito no es aconsejable. Y nunca cortocircuiten una batería o una pila, porque al margen del peligro que representa, la estarían arruinando. Bueno, como ven, nos vamos adentrando en el tema de circuitos. Profe, ¿Sí? no se olvide de pasar la clave de la asistencia. Ah, sí, ya lo hago, tenés razón. A ver, ya les comparto. Mm, tengo que... ¿A dónde está? Uy, ya me he ido. ¿Dónde está la clave? Esta es la de hoy. Ok, clave. ¿Ahí está? ¿La están viendo? ¿Sí? ¿Esto, profe? Sí, J6GU10. Bueno, y ahora tengo que ir yo. Dame un segundo. Ya la habilito para que. Ya la inicio para que puedan. Ahí creo que está. Para que puedan pasar la asistencia. Ah, entonces, ¿a dónde andábamos nosotros? Estábamos por acá.
digo. Ahí, y ahora... Entonces, le decía los cambios de potencial que hay alrededor de un circuito. Supongamos este circuitito que tienen acá muy sencillo, ¿no? Está formado por, lo veamos acá en detalle, una FEM, una resistencia de 2 ohmios, otra resistencia de 2 ohmios y un conductor que los comunica. O sea, cierra el circuito. El circuito se cierra entre la FEM, que tiene 12 voltios, la resistencia de 2 y la resistencia de 4. Si yo aplico la ley de Ohm, B igual a I por R, me da una corriente de 2 amperes. Entonces esa corriente está circulando por la fuente, por la resistencia de 2 y por la de 4. ¿Cómo analizamos los cambios de potencial? Fíjense, en la FEM, desde el borne negativo al borne positivo, el potencial sufre un incremento instantáneo de 12 voltios. O sea, este es el lado negativo de la FEM. Hay 0 ahí. Y del lado positivo hay 12. Entonces, la FEM, el voltaje salta de 0 a 12. El conductor es ideal, por lo tanto, no produce ninguna caída de potencial. El potencial se mantiene constante. Cuando llegamos a la resistencia de 2 ohmios, la corriente circula por ahí y produce, entre comillas, una caída de potencial. Entonces, de los 12 que teníamos acá, caen 4, ya nos quedan 8. Venimos por acá, venimos por acá, venimos por acá. Por un conductor no hay nada de caída, porque es ideal. Y cuando nos encontramos con la resistencia de 4 ohms, 4 por 2, 8 ohmios. Caen los 8 que quedan. Se sigue cerrando el circuito, no hay ninguna resistencia y volvemos al borne negativo. Hemos dado toda la vuelta y el potencial ha cambiado de 12 voltios en la FEM a 8 cuando cruzamos la primera resistencia y otra vez a 0 cuando pasa por la segunda resistencia. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrarles con esto? Que la suma de los potenciales más las caídas de potenciales en un circuito cerrado tiene que dar 0. ¿No es cierto? O sea, toda la energía, lo podemos ver así también, toda la energía que se genera en la FEM se consume en las dos resistencias. Y hablando de energía y de potencia. Bueno, ya saben, ¿no? Energía y potencia son conceptos que ustedes ya traen de Física 1. La definición más simple de energía era la capacidad que tenía algún sistema o algún cuerpo para realizar trabajo, y la potencia era la tasa con que se realizaba ese trabajo, o sea, qué tan rápido se realizaba, ¿no? Era el trabajo sobre el tiempo. Entonces, analicemos esto de energía y potencia para un elemento de un circuito. Acá tenemos un elemento cualquiera, está pasando una corriente desde el punto A al punto B, hay una diferencia de potenciales entre el punto A y el punto B, y la cantidad de carga Q es igual a la corriente por dt. Eso es la definición de corriente. Si nosotros multiplicamos ambos miembros de esta ecuación por la diferencia de potencial en el elemento del circuito, nos queda que B sub AB por dQ es igual a B sub AB por I por dt. Si ahora yo paso el tiempo para acá,
me queda que el voltaje por la corriente, digamos, que la cantidad de trabajo por unidad de tiempo, recuerden que V por dQ era trabajo. Si lo divido en el tiempo, me da la potencia. Entonces, para un circuito, para una porción de un circuito, la rapidez con que se entrega energía o se extrae energía es el producto de la diferencia de potencial que hay en el elemento del circuito por la corriente. Entonces, la potencia va a ser la diferencia de potencial por la corriente. Siempre hablando del elemento de un circuito, que puede ser una resistencia o puede ser una FEM. ¿No es cierto? Incluso la FEM puede ser un generador de energía, como en el caso, ¿no es cierto?, del toma corriente que tiene en su casa, o una FEM también puede ser un consumidor. Por ejemplo, cuando están cargando la batería de su celular o de un auto. En cambio, la resistencia eléctrica siempre va a consumir energía. En una resistencia pura, la corriente, la potencia va a ser la diferencia de potencial en bornes por I. Si nosotros tenemos en cuenta la ley de Ohm, que dice que V es igual a I por R, la podemos escribir a la potencia en una resistencia pura como I cuadrado por R o como V cuadrado sobre R. Entonces, estas tres expresiones son totalmente idénticas, similares, para el caso de una resistencia. Si conocen el potencial y la corriente, pueden calcular la potencia. Si conocen la corriente y el valor de la resistencia, también. Y si conocen el potencial o la diferencia de potencial entre bornes y la resistencia, también. De esas tres formas la pueden calcular. Ahora, ¿cómo determinan la potencia de salida de una fuente de tensión? Bueno, acá pueden ver una batería que está conectada a través de su borne, por estos cables sin resistencia y cables ideales, a una lamparita. Un poquito de 12 voltios. Entonces, la potencia, recuerden, es la diferencia de potencial por la corriente. Pero la diferencia de potencial en borne era la FEM menos la caída interna. Recuerden que una batería ideal tiene una caída interna. Entonces, si yo ahora, en vez de poner B a B, pongo epsilon menos I por R y multiplico por I, me quedan dos términos. Epsilon por I, que es la FEM por la corriente, menos I cuadrado por R, que tiene que ver con la resistencia interna. Entonces, volviendo, disculpen. Entonces, la potencia de salida de una fuente, ¿qué pasa? Ustedes tienen una parte que es la que genera como, digamos, como batería en sí, y otra parte que se queda ahí adentro. O sea, de la potencia que se genera, una parte va al faro, pero otra parte queda ahí adentro. Cuando ustedes le exigen mucho a una batería o a una pila, se recalienta. Y ese calor está generado porque la resistencia interna consume energía ahí adentro. Y esa energía se disipa en forma de calor. Ahora, ¿qué pasa cuando yo la estoy cargando a la batería? O sea, tengo el alternador del auto, por ejemplo, que genera una FEM y está conectado en paralelo a la batería. Entonces, el voltaje es la FEM más la caída interna, el V a V,
Y entonces la potencia, digamos, que genera el alternador es el I por R más el I cuadrado por R, que es la caída interna que tiene el generador en sí mismo, digamos. Porque el generador tiene su devanado adentro y tiene una resistencia interna también. Bueno, y por último, yo creo que con esto ya, ¿cuánto nos quedan? 10 minutitos. Con esto ya vamos a ir terminando esta parte. Esta unidad 3 tiene 3 capítulos. Tiene 3 capítulos. Creo que va a tener 2 o 3 semanas. Así que en esta primera parte hemos visto la parte de corriente eléctrica, resistividad, resistencia, FEM. La semana que viene vamos a completar la parte con circuitos y un poco más de ejercitación. Bueno, el mismo ejercicio de la otra vuelta, ¿no? Pero ya analizando la parte de potencia, ¿no? Esta batería está entregando una energía, unidad de tiempo, o sea, una potencia, que sale de multiplicar la diferencia de potencial de su FEM, que son 12 voltios, por la corriente que circula a través de ella, que eran 2 amperes. O sea, son 24 vatios. Eso es lo que ella genera, 24 vatios. De esos 24 vatios, el I cuadrado por R, 8 vatios, se quedan ahí adentro de ella. Y es energía que se disipa dentro de la batería. Y la potencia de salida, o sea, la que va a consumir la resistencia de 4 ohmios, son los 24 menos los 8, o sea, 16 vatios. Quiere decir que de los 24 vatios que ella está generando, solamente 16 se usan. Los otros 8 es pérdida, ¿no? Y eso tiene que ver con el rendimiento. O sea, el rendimiento sería cuánto estoy recibiendo, 16, sobre cuánto estoy generando, 24. Cuanto más cerca sea 1 ese número, mayor será el rendimiento del dispositivo. En este caso está un poquito exagerado. Pero los motores eléctricos, por ejemplo, decía exagerado en que es poco. Los motores eléctricos grandes tienen rendimiento arriba del 95%. 95%. Los motores de combustión interna, lo que tenemos nosotros en los autos, de 4 tiempos, con todos los dispositivos, digamos, para mejorarlo, como por ejemplo inyección, y, no sé, turbo, etc., no pasa del 40%. Así que imagínense, los autos eléctricos tienen rendimiento de arriba del 95%. O sea, de toda la energía almacenada en la batería, el 95% se usa para moverlo al auto. Incluso tiene la ventaja, el motor eléctrico, que cuando uno frena, esa energía no se disipa en calor, se usa para recargar las baterías. Bueno, a ver si hay algo más acá. Bueno, esta es la potencia, entonces, les decía, la potencia que recibe el resistor es 16, la que genera es 24. Estos 8 quedaron en el camino, digamos, no llegaron ahí. Como pueden ver, lo ideal sería que la resistencia interna de la FEM sea lo menor posible o que tienda a 0. Bueno, y ahora
¿Cuántos minutos quedan? Unos minutitos. Bueno, eh, esto para mostrar, digamos, que las resistencias se pueden, formando parte de un circuito, se pueden conectar de dos maneras, en serie o en paralelo. En serie están cuando circula la misma corriente entre ellas. Si por R1 pasa la corriente I y por R2 pasa la misma corriente, están en serie. ¿Cómo reemplazo dos resistencias en serie? Las reemplazo por una cuyo valor es la suma de las dos. L1 más L2. ¿Cuándo están en paralelo dos resistencias? Y bueno, dos resistencias están en paralelo cuando el potencial o la diferencia de potencial a través de ella es la misma. Por ejemplo, por esta resistencia está circulando por la de arriba una corriente I1, por la de abajo una corriente I2, pero la diferencia de potencial entre ellas es la misma, porque las dos están conectadas al potencial A y al potencial B. O sea, paralelo no quiere decir que esté una arriba de la otra, o una abajo de la otra. Les cae la misma diferencia de potencial. Eso es paralelo. Serie no quiere decir que esté una a continuación de la otra, que por ella circula la misma corriente. Si por las dos resistencias circula la misma corriente, están en serie. Si por las dos resistencias cae la misma diferencia potencial, o tienen la misma diferencia potencial, están en paralelo. Bueno. A ver si hay algo más. Ok. Yo creo que no conviene seguir adelante, porque ya quedan 3 minutos. Dejamos para la clase que viene el tema de circuito eléctrico simple, conexión serie y paralelo, y vayan viendo los ejercicios del práctico que pueden ir resolviendo. Fíjense en las clases teóricas y en las clases prácticas, y bueno, y nos vemos, cualquier duda. Yo ya les voy a estar avisando para la clase que viene, o por mensaje, o de alguna forma, las fechas en las que van a estar disponibles los cuestionarios para que se pongan al día. Todos, digamos, lo que abriremos todo a la misma vez y cada uno hará el que le falta. El que ya lo haya hecho, ya no lo puede hacer de nuevo porque tiene un límite de, creo que son dos posibilidades por cuestionario. No sé si tienen alguna pregunta porque ya esto se acaba. ¿No? No, profe. ¿Todo está bien? Por ahora todo. Ok, entonces... estoy cansado de idea. Bueno. Profe, Sí, le voy a hacer una pregunta. ¿Sabe que diga. estaba poniendo lo que es la contraseña y no me la recibe la contraseña? ¿Qué cosa? La contraseña de la asistencia. ¿Y a todos no le recibe o a vos no va? Y a mí parece que no, no sé. Y bueno, que fíjate cómo es la contraseña. Yo la verdad que ahora la busco de vuelta, ¿ves? ¿Y qué? Ahí la pegaron aquí en el chat. ¿Ah? La pusieron en el chat. A ver si la tengo acá. De nuevo, contraseña. Contraseña, El ¿dónde? chat está puesto. Ah, en el chat está. Sí. Ya me voy a fijar, me voy a volver a ingresar a ¿Cómo ver te qué llamás pasa. vos? ¿Cómo Martín, ¿Ah? Martín, Martín, ¿y el apellido? Barrera. Barrera. Barrera Martín. Y bueno, yo te la puedo poner acá o no. A ver. Bueno. Martín Barrera, pero no es gratis esto, ¿no? Bueno, listo, yo creo que ya está.
Bueno, gracias, profe. Los dejo entonces, que anden bien. Cualquier cosa me mandan un mensaje Bien, Muy profe. Bueno, y no se Bien. contagien. Gracias, profe. Nos vemos. Chao, que Hasta anden luego, bien. profe. Hasta luego. Luego.